Cuando ustedes hablan de insuficiencia cardíaca, en sí están hablando de una normalidad del corazón, ¿sí? Para bombear un volumen de sangre adecuado para poder mantener los requerimientos de oxígeno del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué les parece que puede pasar eso? Profe, perdón que te moleste. ¿Te querés fijar si hay alguien más para aceptar? Que hay un par de chicas esperando, sí, creo. Avísenme. A ver, vayan avisándome, ¿eh? Sí, sí. Ahí las admití, me parece. Ahí entraron. Bueno. Entonces, estábamos diciendo que la insuficiencia cardíaca era una anormalidad en la que el corazón es incapaz de bombear una cantidad de sangre suficiente para mantener los requerimientos de oxígeno en el organismo. Entonces les pregunto, ¿por qué les parece que el corazón puede tener una dificultad en eyectar la cantidad de sangre que normalmente hacía? ¿Qué les parece que puede pasar? Por una falla de la contractibilidad del músculo, por ejemplo. ¿Y por qué más? Básicamente son dos las razones, ¿sí? Uno es bien, como dijo la compañera, una limitación del músculo cardíaco para contraerse, algo que le pase al corazón, que ya no se pueda contraer, que se enferme el corazón por algo, ¿sí? O que tenga alguna patología que después vamos a ver, o que a ese corazón le llegue un aumento de trabajo, que al principio van a ver que trata de compensar, pero llega un momento que se agota, ¿sí? Y ahí entra en falla cardíaca. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cuáles son sí. Profe, perdón, casi hay más gente para entrar, perdón. O vayan diciéndome porque yo me concentro en la clase y por ahí no miro. No, por eso, perdón por interrumpir. Si no, también se puede sacar la sala de espera y entrar en directo. Ay, chicos, me matan. Bueno, O ahí si creo no, que entraron todos. Si no, profe, apretá donde dice participantes y al costado te aparece todo el listado de gente. Y si hay alguien Sí, para entrar, te aparece ahí arriba. Bien. Bien, ahora están todos. Bueno, vamos a tratar de hacer como hicimos con las neumonías, ¿se acuerdan? Que si les parece a ustedes, si les sirvió, empezar del cuadro clínico y ver qué va pasando para atrás, desde la fisiología y la patología, para que ese cuadro clínico se manifieste. ¿Sí? Dale. ¿Les parece? Dale, profe. Traje el pizarrón. Entonces, a ver, no sé si ahí se ve. ¿Ahí lo ven? Ahí está. Sí, ahí se ve perfecto. ¿Ahí? Me avisan si hay alguien más, ahí está re bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la clínica. Un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo puede llegar a un hospital, a una guardia, a un consultorio? ¿Cuáles son los síntomas y los signos que ustedes le van a ir o a buscar o el paciente les va a decir? Disneico. Disnea. Bien. ¿Qué más? ¿Cómo les puede decir que es esa disnea? Le falta el aire. Que le falta el aire es que las disnea, pero ustedes siempre le tienen que preguntar, digamos, vieron que las disneas se divide en grados, clase 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Pero básicamente le tienen que preguntar si tiene ortopnea, o sea, si necesita ponerse almohadas para dormir porque ya no tolera el decúbito, y si tiene disnea paroxística nocturna, que son unos episodios en que los pacientes se levantan y necesitan abrir la ventana porque tienen como sed de aire, ¿sí? Entonces van a preguntar si tiene disnea. ¿Qué más le van a preguntar a ese paciente? Edema, por ejemplo, si le aprietan los zapatos. Edemas, bien. ¿Qué más? Fatiga. Fatiga. ¿Y qué le van a ir a buscar al examen físico? Ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Bien. ¿Qué más? Palpitaciones.
Eso sería un síntoma. Pero aumento de la frecuencia cardíaca. Esto es importantísimo. No hay insuficiencia cardíaca sin taquicardia. ¿Sí? Así que mientras lo revisan o le preguntan, siempre tienen que estar tocándole el pulso. Y si lo ocultan, ¿qué van a encontrar? Rales podemos encontrar por la cogida. Rales, bien. Rales crepitantes, ¿no? Un ruido agregado, R3. ¿Cómo? Sí, R3. bueno, R3 es un ritmo de galope, pero es por la taquicardia, ¿sí? Bien. Hasta ahí vamos. ¿Y esto cómo se traduce? Digamos, en la... Vamos a ver, vamos a tratar de hacer la fisiología. Vamos a dar cuenta que este es el corazón. Acá están los pulmones, ¿sí? Esta es la aorta. ¿Me siguen? En algún lado dentro de las ramas de la aorta hay dos muy importantes, que son las arteriales, que van a los riñones, y las coronarias, las primeras ramas de la aorta, ¿sí? Que van al ventrículo izquierdo, básicamente. Bien. Los capilares, y después viene el retorno venoso, ¿no? Por la cava. Sube la cava inferior. La cava inferior termina ¿dónde? ¿En qué aurícula? Derecha. Esto es izquierdo. Esto es ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Cae la sangre de acá y de acá ¿por qué sube a los pulmones? Por la arteria pulmonar. Es la única arteria que lleva sangre venosa, ¿sí? Se oxigena y vuelve al corazón por las venas pulmonares, que es una vena, pero lleva oxígeno, ¿sí? Cae esta sangre a la aurícula izquierda, de ahí a nivel de una válvula, cae al ventrículo izquierdo y vuelve a salir. Bueno, supongamos que el corazón, ¿cuáles son las causas de una insuficiencia cardíaca primero? ¿Cuáles son las causas? Un infarto. Bien, eso lo metemos dentro de lo que son las cardiopatías isquémicas, ¿no? Muchas causas. La más frecuente, no se la tienen que olvidar, la aterosclerosis y la hipertensión, ¿sí? Eso es lo que más vemos. ¿Qué más? Cardiopatías congénitas, valvulopatías, cardiopatías isquémicas, arritmias, ¿sí? Todo eso puede hacer que un corazón sea insuficiente. La causa más común que vemos es la insuficiencia sistólica secundaria cardiopatía isquémica, o la disfunción sistólica izquierda. Bien. Vamos a ver qué pasa a nivel de un corazón insuficiente. Supongamos, para que puedan entender la farmacología, ¿sí? Supongamos que este corazón está enfermo y tiene una insuficiencia cardíaca. Está funcionando mal. Todavía no empezó a funcionar mal, está comenzando su enfermedad. Entonces el corazón en un principio trata de compensar la falla que le está pasando, ¿sí? Entonces, si un corazón está insuficiente, esperen que voy a... ¿Ven? ¿Ven, no? Sí, profe. ¿Ahí? Bueno, si un corazón está insuficiente, si un corazón no puede bombear el volumen de sangre que estaba bombeando habitualmente, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Disminuye el gasto cardíaco. Bien. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión? Va a bajar. También disminuye. Disminuye. Y si disminuye la presión, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se activan cuando disminuye la presión arterial?
Esto normalmente, estamos hablando de fisiología y estamos hablando de un incipiente, digamos, un incipiente fallo en el corazón. El corazón al principio lo trata de suplir, el corazón, las arterias, las venas, ahora vamos a ver. Cuando eso es sostenido en el tiempo, todo ese sistema claudica. Y ahí es donde aparece la insuficiencia cardíaca y donde aparecen dos cosas, que es la congestión pulmonar y el edema, que es lo que nosotros vemos en la consulta clínica. ¿Sí? Si baja la TA, ¿qué se activa? A nivel del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos. Y mecanismos compensadores. Bien. Se activa lo que se llaman varoreceptores. Los varoreceptores son los que sensan que hay una baja de la tensión arterial. Por lo tanto, se activa el sistema simpático. ¿Sí? El sistema simpático, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde va a actuar el sistema simpático? Va a actuar en el corazón. El sistema simpático, ¿qué transmisores libera a la sangre? Adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Entonces el sistema simpático va a actuar sobre los receptores del corazón. Si actúa sobre los receptores del corazón, ¿el corazón qué hace? ¿Qué aumenta? La fuerza y frecuencia de contracción. Bien, dos cosas. Aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, empieza a haber taquicardia, aumenta la fuerza de contracción, como dijo la compañera, y además aumenta sobre los receptores alfa de los vasos y produce vasoconstricción. Si produce vasoconstricción, aumenta la precarga, ¿sí? Y si aumenta la precarga, aumenta el volumen, y si aumenta el volumen, aumenta el gasto y aumentaría la presión arterial, ¿no? Sí. ¿Sigue? Sí, profe. Sí. Estamos hablando de fisiología, ¿sí? Bien. Entonces, sobre los beta 1 produciría taquicardia, produciría aumento de la fuerza de contracción y produciría sobre los alfa vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción, todo lo que es el sistema, sobre todo de la precarga, todo esto se contrae, aumenta el llenado y aumentaría la presión. ¿Sí? Bien. Si baja, si la TA, eso es por un lado, el sistema simpático. Si baja la TA, cuando esa TA que viene baja llega al riñón, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El riñón vieron que, bueno, no vieron riñón, pero el riñón tiene una zona receptora que se llama la mácula, ¿sí? Y es donde se encuentra, donde se va a activar el sistema de renina, ¿sí? Bien. La baja del flujo sanguíneo a nivel del riñón activa el sistema de renina-angiotensina. Bien. El sistema de renina-angiotensina, ¿qué hace? Hay un sistema de renina que estimula a la angiotensina 1 y la angiotensina 1 por medio de una enzima, que es la ECA, enzima convertidora de angiotensina, la transforma en angiotensina 2, ¿no? Y ¿esto me siguen? Sí. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente del organismo. Entonces, ¿qué hace con los vasos? Los contrae. Los contrae. Y si contrae los vasos, sobre todo en el sistema venoso, ¿qué pasa con la precarga? ¿Aumenta o no aumenta? Sí, aumenta el retorno venoso. Aumenta la precarga y aumentaría supuestamente el volumen y aumentaría el gasto cardíaco.
por un lado, y a su vez estimula la aldosterona, que es una hormona que está en una glándula que está arriba del riñón, que se llama suprarrenal, ¿sí? Que va a ir a una parte del riñón, ¿sí? Bueno, ya lo van a ver, el riñón se divide en glomérulos y en unos túbulos, va a ir a una parte del túbulo y va a hacer que se absorba sodio y con el sodio se absorbe agua. Por lo tanto, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta el volumen intravascular. Aumenta el volumen, aumenta la retención de sodio y agua, bueno, lo pongo acá. Y esto, al aumentar la retención de sodio y agua, puede producir edemas también, si esto se perpetúa en el tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe, hay un compañero que está pidiendo que lo aceptes. Bien. Avísenme porque yo ahora no veo. Acá. ¿Me entró? Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Aumenta la aldosterona, vamos a poner acá, todavía no vamos a poner el edema, vamos a poner que aumenta el volumen, aumenta la presión venosa, si esa presión venosa, digamos el corazón, ese aumento no lo puede, digamos, expulsar, puede también llevarlo a insuficiencia cardíaca. Si este mecanismo, que en su principio es un mecanismo fisiológico de compensación, si se mantiene en el tiempo, el corazón claudica. ¿Por qué? Porque el corazón no puede estar eternamente taquicárdico, ¿sí? Todo este aumento de volumen de la precarga, que en un momento es un mecanismo de compensación para que entre más volumen, para que ese volumen pueda aumentar el gasto cardíaco y pueda aumentar la presión, si este corazón en cada contracción se queda con un resto de volumen, la suma de todos esos restos de volumen que va quedando en cada latido hace que el corazón tenga que tener más fuerza de contracción, ¿sí? Y ustedes saben que al principio la fibra miocárdica, digamos, se estira y ese estiramiento, ¿la vieron la ley de Frank Starling? Sí, profe. Ese estiramiento hace como que el corazón se contraiga con más fuerza, pero llega un momento que ese estiramiento hace que el latido y la contracción cada vez sea más débil, ¿sí? Y el corazón en cada latido se va quedando con un resto de sangre que no puede eliminar. Entonces, todo ese resto de sangre que va quedando produce dos cosas. Primero, congestión pulmonar, porque hay como si fuera un aumento de presión retrógrada, ¿sí? Hay un aumento de presión y empieza a haber un aumento de líquido intersticial, que es lo que ustedes escuchan como rales crepitantes y es lo que se manifiesta clínicamente como disnea, porque hay líquido en el pulmón. ¿Me siguen? Si esa presión retrógrada continúa por el sistema, digamos, del corazón derecho, aparecen los edemas, que es lo que ustedes ven, ¿sí? Aparece la ingurgitación, más que la ingurgitación yugular del derecho aparece más lo que es la hepatomegalia, dolorosa por congestión. Van a empezar a ver ingurgitación yugular, van a empezar a ver disnea, por todo lo que es congestión pulmonar. ¿Me siguen? Entonces, cuando alguien tiene un paciente en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y tiene disnea, ¿sí? ¿Qué está pensando que está pasando en el pulmón? ¿Por qué tiene disnea? ¿Por qué consulta que le falta el aire? Porque tiene edema pulmonar. Porque tiene edema pulmonar. ¿Y ese edema pulmonar con qué se lo podemos sacar? Con un diurético.
Bien, entonces, ahora vamos a ver los blancos farmacológicos de la insuficiencia cardíaca. Piensen. Son 4 drogas que no se pueden olvidar. Con Constanza vimos, por ejemplo, la furosemida, que era de primera elección para insuficiencia cardíaca, como Aguda. diurético. Aguda. Sí. ¿Sí? En la crónica se usa la hidroclorotiazida. ¿Sí? Y va a No, tener ¿Cómo ustedes harían? ¿Qué blancos de fármacos harían si tuvieran que, digamos, que ustedes tienen que mejorar los síntomas de la insuficiencia cardíaca? y sobre el sistema. Por ejemplo, en el corazón, ¿qué buscarían en el corazón? Si es un corazón que está insuficiente, si es un corazón que le está llegando mucha más sangre de la que puede bombear, si es un corazón que se está agotando, ¿qué drogas le darían para que ese corazón funcione mejor? Un beta bloqueante, por ejemplo, Perfecto. para disminuir la frecuencia cardíaca. Un beta bloqueante. Bien. Para disminuir la frecuencia cardíaca. Bien. Y si disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el corazón? ¿Trabaja mejor o peor? Al principio está bueno lo compensatorio, pero no puede estar eternamente latiendo a 110, porque llega un momento que claudica. Entonces hay que darle algo para que el corazón pueda trabajar mejor, pueda tener mejor contractibilidad, pueda mejorar el gasto y no esté, digamos, produciendo un sufrimiento cardíaco. ¿Sí? Entonces, dentro de los beta bloqueantes, ¿cuál tienen que conocer? Les voy a dar 2 nomás. El ¿Qué beta carvedilol. bloqueante se da en la insuficiencia cardíaca? Carvedilol, ¿no es? Uno, carvedilol. Otro, Atenolol. bien. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Lo saben? Sí. El atenolol. El carvedilol no es beta 1 bloqueante y agonista para el beta 2 y alfa 1 bloqueante. Exactamente. Sobre todo lo que me interesa es el beta 1 y el alfa bloqueante. O sea, Porque es actúa selectivo. sobre el... Porque es selectivo. Exactamente, actúa. El que es más selectivo es el atenolol, ¿sí? Porque ustedes van a ver propanolol, bisoprolol, metoprolol, bueno, un montón, pero más o menos a mí me interesa que conozcan estos 3, que son los que más usamos. El labetalol también. El labetalol, lo mismo que el carvedilol, pero lo usamos en urgencias, ¿sí? En urgencias. Sobre todo cuando tenemos que bajar, cuando la insuficiencia cardíaca se da por hipertensión y tenemos que bajar rápida, ¿sí? Solemos usar el labetalol. Pero bueno, carvedilol, como dijo el compañero, actúa, es un bloqueante del corazón, beta 1, por lo tanto la frecuencia cardíaca va a disminuir, ¿no? La fuerza de contracción va a estar más tranquila, va a disminuir, y también va a actuar sobre los vasos, sobre los alfa. Y los alfa en los vasos producía vasoconstricción. Entonces lo que vamos a hacer es vasodilatar el vaso y el retorno venoso, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Le llega menos sangre al corazón y el corazón tiene menos trabajo cardíaco, ¿sí? Tiene menos trabajo impuesto por la cantidad de sangre. Bien, el atenolol solamente es bloqueante beta 1 y el labetalol es muy parecido al carvedilol, pero se da en forma endovenosa. Este se da en forma oral, ¿sí? Bien. ¿Qué otro fármaco darían para la insuficiencia cardíaca?
Esto para disminuirle el trabajo al corazón. Está perfecto. Si yo quiero disminuir la precarga, quiero que le llegue menos sangre para que tenga menos trabajo, para no imponerle un trabajo que no pueda, digamos, soportar. Un diurético. Un diurético. Bien. Bien, ¿qué diuréticos conocen? Diacídicos, de asa. Bien, ¿y dónde actúan los diuréticos? El riñón. Bien, cuando vean riñón van a ver que el riñón tiene un glomérulo y tiene un túbulo, ¿sí? Un túbulo, digamos, un túbulo proximal, un asa y un túbulo contorneado distal y un colector. En distintas partes de este túbulo hay canales, ¿sí? Básicamente, cuando acá se filtra la orina y empieza a haber reabsorción de iones, van a ver que hay canales que absorben sodio, ¿sí? Algunos absorben sodio, cloro, potasio, otras sustancias, pero básicamente sodio. Y el sodio, con el sodio se absorbe agua, y con el sodio y el agua en el intersticio aumenta el volumen. Entonces se dan drogas que bloquean esos canales, ¿sí? Por lo tanto, el sodio sigue por el túbulo y se elimina, y con el sodio el agua. Por eso son diuréticos, ¿sí? Algunos son mucho más potentes, como la furosemida, que se da generalmente cuando hay mucha congestión pulmonar y el paciente entra en edema agudo de pulmón, de tanta congestión que tiene el pulmón. Necesitamos actuar en forma rápida y con una droga endovenosa, eso lo da la furosemida. Y aparte, la furosemida tiene un agregado, ¿sí?, que produce vasodilatación venosa. Entonces también nos ayuda a disminuir un poco la congestión pulmonar y la precarga, ¿sí? Después, cuando, digamos, la insuficiencia cardíaca está compensada, van a ver que se usan otros como la hidroclorotiazida o la espironolactona, ¿sí? Furosemida, hidroclorotiazida o clorotiazida, espironolactona. No, perdón. Es espiro. Espironolactona es, no espiri, espironolactona. La espironolactona lo que tiene a su favor, ¿sí?, como la furosemida y la hidroclorotiazida, no solamente en ese dibujito que les dije se elimina sodio y se elimina agua, se eliminan otras cosas, potasio, cloro, o sea, los pacientes se ponen hiponatrémicos, hipopotasémicos, hipoclorémicos, ¿sí?, hipofosforémicos, se van un montón de cosas con el diurético. Que se vaya el potasio es un problema, porque la hipopotasemia produce arritmias cardíacas si se va en exceso. Entonces, a veces hay drogas como la espironolactona, que actúa también en el riñón, pero lo que hace es que el potasio no se vaya, son retenedores de potasio, eliminan sodio, pero el potasio, digamos, no se va, como los otros diuréticos. Bien. ¿Qué otras drogas darían? Esto es para bajar el volumen, ¿no? El diurético. Bien. IECA. Los IECA. ¿Y los IECA cómo actúan? ¿Qué son? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Bien, ¿pero qué son? Antihipertensores. Son sí, antihipertensivos, pero ¿de qué tipo? Vasodilatador. ¿Eh? Un vasodilatador. Exactamente, vasodilatadores. ¿Sí? ¿Y dónde actúan en este sistema? ¿En la precarga, en la poscarga, en las dos? En las dos. En las dos, muy bien.
Disminuye la precarga y disminuye la poscarga, ¿sí? Y lo que hace básicamente es inhibir la enzima que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Por lo tanto, yo bloqueo esta enzima y acá tengo vasodilatación. Y aparte, inhibo a un... Bueno, no sé si lo vieron lo de la bradiquinina. Sí, sí, lo vimos. Bueno, actúa también sobre la bradiquinina, ¿sí? Que la bradiquinina también es un potente vasodilatador, ¿sí? Pero la más importante es esto, es lo de la angiotensina 2. Bien. Si es un potente vasodilatador, ¿qué efecto adverso importante les parece que puede tener? Si vasodilata. La Disminución precarga de la presión arterial. Sí, porque es un antihipertensivo, pero el sistema puede empezar a censar de que la presión es baja y puede desencadenar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y puede dar algo de edemas como efecto adverso, ¿sí? ¿Cuál sería el efecto adverso principal de los diuréticos? Todo lo del primer efecto adverso es la hipotensión, ¿no? Pero cada uno tiene algo particular. Los Hipovolemia. Hipopotasemia en los diuréticos. Hipopotasemia, hiponatremia, hipocloremia. Van a ver que hay algunas diferencias, algunas dan disminución de colesterol, disminución de triglicéridos, actúan a otros niveles, pero básicamente es a nivel de los iones. ¿Y los beta bloqueantes cuál es el principal efecto adverso? El bloqueo de los beta 2. No. Pueden dar una taquicardia refleja, ¿sí? Que es importante porque, por ejemplo, algunos, como el labetalol, no suelen dar esa taquicardia refleja, ¿sí? Son efectos adversos los más comunes. Los IECA van a ver que hay un efecto muy común que es la tos seca, ¿sí? Que los pacientes cuando tienen tos seca y no soportan el IECA, no dijimos nombres de los IECA, ahora los vamos a nombrar, se lo rota, ¿sí? A los antagonistas de la angiotensina 2, ¿sí? Que es el losartán, el más común. Lo han escuchado nombrar seguro. Los IECA, los, digamos, ejemplos son los que terminan en pril. El más común es el enalapril. ¿Sí? Pero está el lisinopril, el captopril, etc. Lo que más se usa es el enalapril. Y si el paciente presenta la tos como efecto adverso común, se lo rota losartán. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Y una última droga, que la voy a poner... A ver. Chicos, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe, yo te quería preguntar una duda. ¿Por qué los IECAs producirían edema si estás inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona? O sea, yo leí que a la larga, después la angiotensina 2 se produce igual. Sí, pero a la larga sí, pero lo que suele pasar es como se vasodilatan los dos sistemas, la precarga y la poscarga, ¿sí? A veces lo que se suele censar es que hay como si hubiera, es como un falso, como si censara falsamente, como si bajara la presión, ¿sí? Y al bajar la presión es como que suelen desencadenar un mecanismo reflejo de activar otra vez el sistema para aumentar la presión. Es algo, digamos, en proporción mínimo lo que suele pasar, ¿sí? Igual no es lo más frecuente, digamos, el edema, se habrán visto en antihipertensivos, por ahí se ve más con los
con los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Pero bueno, no es algo infrecuente de ver, se ve más con los bloqueantes cálcicos, pero a veces suele desencadenar ese mecanismo reflejo y retienen un poquitito de líquido. Por eso van a ver que muchas veces se da el IECA con el diurético, porque a veces se tienen que combinar fármacos para disminuir los efectos adversos, pero eso se da más en la presión. Si los confunden, los saco el edema y se los pongo más en el bloqueante cálcico. Quédense con la no, está bien. ¿Sí? Yo por si lo leen. ¿Mm? Y después quedaría la digoxina, que la digoxina, ¿para qué se daría? Para aumentar la fuerza de contracción. Bien. ¿Y cómo actúa la digoxina? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Bloquea la bomba ATPasa, sodio, potasio. Y después eso favorece la entrada de calcio y la excreción de sodio intracelular. Perfecto. Y según eso a las troponinas. Exactamente, y aumenta la contracción y aumenta la fuerza del corazón, ¿no? Bien, ¿entendieron todos? ¿Sí? No. Se corta. O sea, sí, pero si lo repetís, joya. Sí. Bueno, vamos a hacer una membrana de una célula normal, ¿no? Bien. A ver, me ayuda el compañero. Normal, ¿eh? ¿Quién me habló? ¿Quién me explicó? ¿Cómo te llamas? Yo, Iñaki. Sí. ¿Cómo? Iñaki. No te escuché. Iñaki. Iñaki. Perdón, chicos, pero... La célula normal. Ustedes vieron cómo se despolariza la célula, ¿verdad? ¿Eso lo vieron, las fases? Esto va un poco más abajo. ¿Cómo se contrae? ¿Cómo se polariza y despolariza la célula? ¿Eso lo han visto? Sí. Díganme que sí. Bien. Bien. Hay una, digamos, una despolarización normalmente, ¿y qué entra a la célula? Bueno, esto lo vamos a sacar para no confundir. ¿Qué entra en una célula normal? Primero, ¿qué entra? Sodio. Bien. Pero antes del sodio, otra cosa tenemos que poner. Potasio. No. No, fallé. Entra calcio. ¿Sí? Normalmente. Cuando entra calcio, y se entra calcio en una célula, en el retículo endoplasmático, ¿qué pasa? Cuando entra calcio en una célula, se libera este calcio, tiene una manera de unirse a unos receptores y hace que todo el calcio que esté almacenado en esa célula se elimine al citoplasma, ¿sí? El aumento de calcio activa otro intercambiador, ¿sí? Que hace que ese calcio salga y entre sodio, ¿sí? Para nivelar, digamos, el funcionamiento de la célula. Este aumento de sodio activa lo que es la ATPasa, empieza a aumentar el sodio y el sodio en algún momento tiene que salir. ATPasa, sodio, potasio. Entonces, sale sodio y entra potasio. ¿Sí? Cuando sale el calcio, también este calcio se empieza a recaptar y la célula se deja de contraer. Ahora, si hay una droga como la digital que bloquea este canal, acá normalmente salía sodio y entraba potasio, ¿no? Bien. Lo que sucede es al revés. Al estar la ATPasa, este sodio que normalmente sale, se queda adentro. ¿Sí? Y este potasio se queda afuera.
Y este sodio que se queda adentro empieza a aumentar, y este intercambiador que va para los dos lados hace al revés, saca todo este sodio que queda adentro y entra calcio. Y este calcio libera todo este calcio que está dentro del retículo y se produce la contracción. ¿Sí? De esta manera actúa la digital. De todas maneras, la digital se reserva para algunos casos, como es la insuficiencia cardíaca secundaria, algunas arritmias, como es la fibrilación auricular. ¿Sí? Ustedes saben que en la conducción tienen, si esta es la aurícula y el ventrículo, tienen dos nodos automáticos, el sino auricular y el aurículo ventricular. A veces ahí empieza a ver, se enferma la aurícula y empieza a ver como otros puntos que descargan en forma automática. Entonces esto se transforma como en varios puntos de descarga asincrónica, ¿sí? Que hace que si se sostiene el corazón entra en falla cardíaca. Entonces, eso se llama fibrilación auricular. Entonces, para este tipo de arritmia se suele usar la digital, ¿sí? Para que favorecer la contracción muscular, pero toda al unísono. ¿Hasta ahí vamos? Sí, arritmia y qué más, profe. ¿Cómo? Se usa para arritmia y qué más. Se usa para este tipo de arritmia y para las insuficiencias cardíacas, digamos, las que se llaman grado 4, o por ahí ya no se usa más lo de los grados, pero insuficiencias cardíacas muy severas. Ustedes, cuando yo les di los mecanismos de compensación del corazón, el corazón dentro del ventrículo, si le está llegando al ventrículo una sobrecarga de volumen, ¿sí? Que le cuesta eliminar, no solamente aumenta la frecuencia cardíaca para latir más rápido y ir sacando más volumen en menos tiempo, sino que el músculo se empieza a hipertrofiar, ¿sí? Y al hipertrofiarse, este músculo que al principio ayuda, porque es como que se pone gordo y ayuda, contrae, 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 la cavidad se empieza a achicar, entonces se hipertrofia por un lado, pero la cavidad es menor, entonces la sangre que no entra acá se va para atrás, ¿sí? Y produce mayor congestión pulmonar. ¿Qué era lo que me habías preguntado? No, eso. Que era sí. No, ¿por qué, en qué otra cosa ¿por qué me fui a esto? Estaba pensando. Porque me preguntaste, aparte de la arritmia, en qué otras cosas. Esto se hipertrofia al principio, que es algo, digamos, fisiológico, pero después esa hipertrofia llega un momento que también claudica y se dilata el corazón y se produce una miocardiopatía dilatada. Y para contraer ese corazón, que es una bolsa así que le cuesta, por ahí damos la digoxina, ¿sí? Para ayudarlo a que se contraiga más efectivamente. ¿Me siguen? Gracias. Por eso fui a eso, digo, ¿por qué me fui a la hipertrofia? Después generalmente de la hipertrofia viene la dilatada. Primero compensa y después claudica y se dilata como una bolsa. ¿Sí? No sé si vieron algo de coagulación. Si vieron, porque siempre les dan algo de coagulación. Yo coagulación prefiero dejarlo para la unidad que viene, que ven todo hemostasia. Pero si tienen alguna duda o vieron algo de coagulación, ¿vieron algo? ¿Vieron algo de coagulación? O sea, no, aparecía en ABP, pero no se buscó mucho. ¿Cómo? Bueno, no les voy a tomar coagulación, así que la vamos a ver bien en las 7, ¿sí? Después van a ver, por ejemplo, que en una insuficiencia cardíaca que se da por una fibrilación auricular, la aurícula esta se dilata o se forman como si fueran microaneurismas y adentro se acumula sangre. Y esa sangre que se acumula, ¿sí? Forma coágulos. Entonces van a ver que muchas veces en las insuficiencias cardíacas secundarias a arritmias como la fibrilación auricular, los pacientes están anticoagulados, porque si no en cada latido estos coágulos
pueden, digamos, liberarse y terminar en el cerebro o en cualquier otra parte, ¿sí? Entonces se dan fármacos para que no se produzcan estos coágulos, pero no me voy a meter en eso porque hay que hablar de todo un mecanismo de acción de la coagulación que no los quiero complicar. Prefiero ahondar en lo de esta unidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que saber? Los blancos farmacológicos, los beta bloqueantes ya hablamos, beta bloqueantes. No voy a tomar efectos adversos ni farmacocinéticas, ¿sí? Pero sí los mecanismos de acción. Igual la farmacocinética la tienen que leer, ¿sí? La tienen que leer, pero bueno, la vayan leyéndola despacio porque son muchos fármacos. Me interesa que en este periodo sepan bien el blanco farmacológico y cómo actúan, ¿sí? Bien. Entonces, el beta bloqueante en el receptor beta y algunos en el beta 1 y el alfa, ¿sí? Los diuréticos en los canales, el blanco farmacológico. Canales sodio-cloro, básicamente es el simporte sodio-cloro, potasio en algunos. O en otros es sodio-potasio, en otros es sodio-cloro, pero en los canales del riñón. Bien. Los IECAS en una enzima. Ese es su blanco farmacológico, una enzima. Si uso un antagonista, angiotensina 2, como el losartán, porque no puede usar IECA, el blanco farmacológico es un receptor, ¿sí? El receptor de la angiotensina 2. Si uso el digital, su blanco farmacológico es una bomba, la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno. Bien. Supongamos que viene a la guardia un paciente con dolor de pecho. Un dolor de pecho, como ustedes seguramente, como se estudia a esta altura de la formación, un dolor de pecho opresivo, un dolor de pecho, algunos son como, lo refieren como que tienen como un peso en el pecho, que se puede irradiar al brazo izquierdo, se puede irradiar a la mandíbula, no se olviden del dolor, que es como un dolor de garganta, como que alguien estuviera con una mano apretando, dolores en la muñeca, ¿sí? ¿En qué van a pensar? ¿En un infarto? No. ¿Puede ser un infarto? ¿Qué puede ser? Una angina inestable. Bien, o una angina de pecho, ¿sí? Si se me corta, vuelvo a entrar, ¿sí? Nos dio tiempo libre, no creo que se corte. Tenés ¿Tengo minutos todavía? ilimitados, profe. Ah, ilimitado. A mí me pareció que se actualizó ilimitado. ¿Se actualiza solo? Bien. Esa es Gaby Sica que me da todos los tips para que yo no haga lío con esto. Bueno. Bien, supongamos que viene la persona, dolor de pecho. Dolor de pecho típico, ¿no? Porque el dolor de pecho habrán visto que hay atípicos también. Pero un dolor de pecho típico, opresivo, de intensidad 9 en 10, que empezó hace poco, empezó hace 10 minutos y consulta al hospital. ¿Qué le dijeron que puede estar pasando? ¿Que es una angina o que es un infarto? ¿Sí? Bien. No me voy a meter en el electro, pero vieron que la angina hay estable, inestable, con su Suprecetec, ¿sí? Todo eso, ¿lo vieron? ¿Con Germán? Sí. Bien, no me voy a meter en eso. Me voy a meter en la clínica y en los fármacos. Entonces, ¿qué le pasa al corazón? Esta es la hora. Profe, perdón, te estamos viendo a vos, no estamos viendo el pizarrón. Gracias. Ay. ¿Qué le pasa al corazón?
cuando hay un dolor de pecho de tipo anginoso o lo que se llama cardiopatía isquémica o coronariopatía. ¿Qué le pasa al corazón? Puede haber o isquemia, o injuria, o necrosis. Depende Bien. del tiempo que vaya pasando. Las primeras ramas del corazón, las primeras ramas de la aorta, ¿cuáles son? Las primeras ramas que da la aorta, ¿cuáles son? Las coronarias. Bien, las coronarias. Vamos a suponer que estas son las coronarias. Vieron que hay un montón, está la derecha, la izquierda, la descendente, ¿sí? Pero bueno, vamos a simplificarlas como en dos, ¿sí? Salen de la aorta y van al miocardio, bien. ¿Qué le puede pasar a la aorta? A la coronaria. Esto es una plaquita de ateroma, ¿sí? ¿Qué le puede pasar? Se le puede romper una plaquita de ateroma y la sangre se pegotea acá y ahora este calibre es otro, ¿sí? Y por acá pasa menos sangre y por acá pasa menos oxígeno y si pasa menos oxígeno hay hipoxia y el corazón ante la hipoxia reacciona con dolor, ¿sí? Entonces ustedes, o puede pasar eso o puede pasar que directamente bloquee toda la coronaria. Y si esto, digamos, no se desobstruye y pasa determinado tiempo, todo lo que irriga esa coronaria se produce una isquemia y después se produce una necrosis y muere esta fibra. Y este pedazo de corazón no se contrae nunca más, ¿sí? Y esto que por ahí se necrosa, a veces se forma como si fuera una bolsa, y se forma lo que es un aneurisma, y a veces se llena de coágulos, que son otros problemas. Pero bueno, vamos a lo más común. Viene con dolor de pecho. Ustedes no saben si está infartado o si tiene una angina. Pero ¿qué es lo primero que van a hacer? Tiene acá la plaquita, vamos a hacer de cuenta. ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Qué es lo que van a buscar para aliviar ese dolor? Un dilatador. Bien, van a querer dilatar la coronaria. ¿Y por qué la quieren dilatar? Para que pase la sangre. Para que pase la sangre, para que pase el oxígeno, ¿sí? Y para que mejore bien, mejore la isquemia. ¿Qué vasodilatadores conocen? Los nitratos. Los nitratos, bien. ¿Cuáles conocen de los nitratos? Nitroglicerina. Bien. ¿Qué más? Nitroprusiato de sodio. ¿Cómo? Nitroprusiato de sodio. Eso se dan en terapia intensiva, que es el manejo de una cardiopatía isquémica ya a otro nivel. Yo estoy hablando del médico general en una guardia, también el nitroprusiato de sodio, pero se pasan bomba, ya recontra sabés que tiene una angina y que lo que querés es dilatarlo. Vos estás ahí que no sabés qué tiene, te parece que es algo coronario porque es un gordito, fumador diabético, que empezó con dolor de pecho. No solamente van a ir a preguntar los signos y síntomas del dolor de pecho, sino que van a ir a auscultarlo, van a ver cómo está el latido, van a ver si encima no está en falla cardíaca, porque a veces la cardiopatía isquémica les dije que es la primera causa de disfunción sistólica, ¿sí? Pero ustedes van a ir a ver en agudo si aparte de la angina de pecho o del infarto no se asocia una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces lo tienen que ir a auscultar, tienen que ir a preguntar si tiene disnea, ¿sí? Tienen que descartar esa disnea, porque la disnea a veces, bueno, no los quiero confundir, pero porque ahora como están aprendiendo se quedan que el dolor de pecho, la cardiopatía isquémica, el único síntoma es el dolor de pecho, pero a veces en algunas personas, como los diabéticos, que tienen todo su sistema nervioso autónomo más alterado, el dolor de pecho no está, y está la disnea como equivalente isquémico, ¿sí?
pero a ustedes les van a tomar en segundo año el dolor de pecho, pero es para que lo sepan. Bien, les digo porque la disnea es algo muy común, fíjense, ya lo vimos en respiratorio, en cardíaco, en cardiopatía, en insuficiencia cardíaca puede tener disnea, la cardiopatía isquémica da dolor de pecho, es el síntoma primordial, pero en algunos pacientes pueden presentarse como disnea, ¿sí? Y en algunos pacientes la cardiopatía isquémica descompensa una patología pulmonar previa como un EPOC y la disnea puede haber dolor de pecho y disnea, pero uno por la descompensación pulmonar y el otro por la cardíaca. Son situaciones que van pasando en distintos pacientes, ¿sí? Uno lo estudia como más, algo más que pasa, más así como en librito, pero los pacientes a veces, la gran mayoría no se presentan como en librito, ¿sí? Entonces, la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide, ¿sí? El mononitrato de isosorbide. ¿Y qué hacen? ¿Cómo dilatan? ¿Cómo es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el blanco farmacológico? Muy bien. ¿Qué es lo que hace el nitrato? Estimula. ¿Produce en la célula qué? Óxido nítrico. Óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Y el óxido nítrico no importa, a mí me interesa que se acuerden que estimula la liberación de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, pero en realidad el óxido nítrico, el nitrato hace que se transforme, los nitritos se transforman en nitratos, no importa, y eso termina estimulando la liberación de óxido nítrico, y el aumento de óxido nítrico aumenta una GMP, y el aumento de la GMP no produce que se pueda unir la actina y la miosina, por lo tanto dilata, ¿sí? Pero ustedes sepan que los nitratos, eso sí, es gordo como así, como una vaca, están relacionados con el óxido nítrico, porque el óxido nítrico es algo que tiene la célula endotelial, que es el más potente vasodilatador fisiológico que tenemos, ¿sí? Y aparte actúa en minutos. Entonces, ustedes lo que hacen, abajo de la lengua le ponen un nitrato, ¿sí? Y ven si ese dolor pasa o no pasa. Si ustedes vasodilatan y ese dolor pasa, se le va, lo más probable es que sea una angina de pecho. Si esa coronaria está tapada con un trombo y ustedes le dan el nitrito y el dolor, por supuesto esto se asocia a la clínica y al electro, ¿no? Pero bueno, desde lo clínico hablo. El dolor de pecho no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, probablemente el paciente, si lo acompaña al electro, lo acompaña a la clínica, lo acompaña a los factores de riesgo, por ahí se está infartando, ¿sí? Ahí van a pedir otras cosas como la troponina, a las 4 horas del dolor, bueno, otras cosas. A mí me interesa, vamos a los fármacos, entonces. ¿Podemos decir que los nitritos son fármacos antianginosos? ¿Podemos decirlo? No lo sabemos. ¿Lo saben o no? Decía que no, o sea, no es antianginoso por sí mismo. Bien. Bueno, ¿qué otra droga se usa? Profe, tengo una duda yo del infarto. Cuando te das cuenta que es un infarto, ¿se da antes la aspirina que el vasodilatador o se da primero el vasodilatador? En realidad, cuando un paciente viene a la guardia con dolor de pecho, le damos el nitrato y la aspirina. Le damos 250 o media aspirina o 100, depende de los protocolos. Nosotros damos 250 de aspirina y el nitrato. De una, sí. ¿Sí? Vale. Genial, gracias. De nada. Otra, digamos, ¿qué otra droga se da? Si este corazón, Betabloqueantes. Betabloqueantes, muy bien. ¿Alguna otra? Dos tipos de anticoagulantes. Depende el grado, lo vamos a dejar la anticoagulación, pero sí, pueden dar, pero sí lo que no se tienen que olvidar,
cardiopatía isquémica se dan los nitritos como vasodilatadores, los beta bloqueantes, ¿sí? Para que el corazón, por lo que dijimos antes, esté funcionando mejor, no esté con taquicardia y esté con una buena contracción dentro de lo que pueda, y los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Beta bloqueantes, los que nombramos para la insuficiencia cardíaca, puede ser el atenolol, ahora muchos usan el carvedilol, los muchos cardiólogos, depende de lo que tenga el paciente, pero bueno, otros van a escuchar el bisoprolol, ¿sí? Todos los son. Y los bloqueantes cálcicos, ¿cuáles conocen? Actúan, ¿cuál es el blanco farmacológico del bloqueante cálcico? Los canales lentos de calcio. Los canales de calcio. Sí, los voltajes dependientes, básicamente. ¿Sí? Bien. ¿Son vasodilatadores? No. ¿Por qué no? No son inotropos y cronotropos negativos. ¿En qué célula actúa el bloqueante cálcico? ¿Cuándo se da un bloqueante cálcico? ¿Damos los dos? ¿O damos uno? Esto no sé si lo vimos, pero en general, en mi grupo por lo menos no lo vimos a esto. Bueno, cuando a veces no se puede usar beta bloqueantes, ¿sí? Por ejemplo, porque es un paciente poco, es un paciente asmático o está contraindicado por alguna cuestión, se suelen usar bloqueantes cálcicos, ¿sí? Los bloqueantes cálcicos que se usan son la nifedipina, el verapamilo y el diltiazem. La nifedipina actúa fundamentalmente en los vasos sanguíneos, en los canales de calcio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Es para aclarar lo que dijo el compañero de cronotropo y todo eso. Este es el que les digo que a veces puede dar como efecto adverso edemas, ¿sí? Fundamentalmente. El verapamilo actúa muy poco en los vasos, pero actúa en la conducción cardíaca. Por eso van a ver que los solemos usar mucho también en las arritmias, que queremos por ahí bajar la presión también. Bueno, eso lo van a ver con los casos clínicos cuando pasen al ciclo clínico. Este actúa menos en vasos y más en el sistema de conducción, ¿sí? Casi todo en el sistema de conducción, el verapamilo. Y el diltiazem es, digamos, actúa en los dos lados, en los vasos y en el sistema de conducción, ¿sí? Entonces, como para tener algo que se acuerden, la nifedipina es un bloqueante cálcico que actúa en los vasos fundamentalmente. El verapamilo es un bloqueante cálcico que actúa fundamentalmente en el sistema de conducción. Y el diltiazem es un bloqueante cálcico que actúa en los dos lados. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, en realidad, cuando nosotros preguntamos drogas antianginosas, o sea que se usan para la angina, los tres las consideramos como drogas antianginosas, ¿sí? Pero aparte otras tienen otras funciones. Por ejemplo, el beta bloqueante, ¿sí? Yo lo considero como una droga antianginosa, ¿sí? Pero también es un antihipertensivo.
¿no? También es un antihipertensivo. Entonces, si yo tengo un paciente que entra a la guardia con una angina de pecho y encima está hipertenso, por ahí es una excelente opción elegir el beta bloqueante. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Si ustedes tienen un paciente que entra con una angina de pecho, pero es un EPOC, por ahí no elijo el beta bloqueante como antianginoso, uso el bloqueante cálcico, porque le va a traer menos efectos, ¿sí? ¿Me siguen? Si tienen un paciente diabético con una angina de pecho, son ejemplos, no lo voy a tomar esto, son para que vean que uno, según el paciente que tiene, va buscando el tipo de drogas que necesita, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente diabético, pasa lo mismo, por ahí en la diabetes se trata de no dar los beta bloqueantes, sino los bloqueantes cálcicos, porque el beta bloqueante puede interferir en todo lo que es la secreción de insulina y el metabolismo de la glucosa. Eso lo van a ver cuando lo vean más endocrino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que ustedes, cuando vieron antihipertensivos, que vieron un montón de listas de fármacos, no solamente todos esos fármacos, que muchos están en estas dos patologías, no solamente son antihipertensivos, sino que también son antiisquémicos, o que se usan para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y por ahí lo que me interesa es también que, por ahí que revisen que dentro de, por qué a veces usamos mucho los beta bloqueantes, o por qué dentro de los diuréticos usamos la espironolactona, o por qué usamos los bloqueantes cálcicos, porque son drogas que demostraron, ¿sí?, que se disminuyó la mortalidad de las personas que tenían esas patologías. Entonces, pudiendo usar otras, también preferimos usar la que los estudios dicen que aparte de dar el beneficio del efecto terapéutico que buscamos, también disminuyen la mortalidad. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ¿cómo están? Bien, una pregunta. Que entonces los nitritos no son antianginosos. Nosotros los consideramos antianginosos. Ah, ok. En los libros de fármacos están como antianginosos. Ah, gracias. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta sobre los antihipertensivos. Porque vos dijiste que se dan, bueno, IECAS, no se pueden dar ARA2. Tengo la duda de si se dan los IECAS junto con los diuréticos o cómo es el tratamiento. ¿En qué? ¿En hipertensión? Claro, en hipertensión. Bien. La hipertensión varía mucho en la edad del paciente, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo una hipertensión en un anciano que en un paciente joven. Siempre, como les dije, vamos a elegir las drogas que los ensayos clínicos hablan que disminuya la mortalidad. Por lo tanto, en un paciente joven y en un paciente viejo que le queremos bajar la presión, está bueno el beta bloqueante, lo solemos usar. Pero el beta bloqueante produce impotencia funcional, por ejemplo. Y un paciente joven es muy probable que lo abandone al poco tiempo. Un paciente viejo, digamos, es más sostenible. El diurético, ¿por qué damos diurético en la hipertensión? La hipertensión se empieza a manejar con una droga, pero a veces hay que aumentar mucho la dosis de una droga y no presenta demasiado beneficio y sí presenta muchos efectos adversos de la droga en sí. Entonces lo que se suele hacer a veces es poner menos dosis de una droga y asociar una segunda droga. Con respecto a lo que me sigues de los diuréticos, el diurético
es muy bueno, es muy buen antihipertensivo que usamos mucho en las personas mayores. También a veces lo usamos cuando damos otra droga, como el que les dije recién, el bloqueante cálcico, a veces les puede producir edemas a los pacientes. Entonces, como queremos bajar la presión y queremos mejorar el edema secundario al primer fármaco, lo que solemos hacer es asociar un bloqueante cálcico con un diurético. Los dos potencian la bajada de la presión y el diurético suma que le saca el edema que le da el bloqueante cálcico. ¿Sí? A veces queremos tratar un hipertenso con una arritmia. Entonces, dentro de los bloqueantes cálcicos, por ahí elegimos el verapamilo, que actúa sobre el sistema de conducción. Eso, antiarrítmicos no vieron, ¿no? Igual antiarrítmicos es un tema muy largo, es básicamente estudiar una tabla en que se dividen los antiarrítmicos, y van a ver, por ejemplo, que el atenolol o que la digoxina, que hay fármacos que están como antihipertensivos que también están en la tabla de antiarrítmicos. Entonces, cuando ustedes empiecen a manejar más situaciones clínicas, van a ver que en pacientes por ahí hipertensos con una arritmia van a buscar un fármaco que cumpla, que tenga función en las dos cosas, ¿sí? Y no un fármaco para una cosa y un fármaco para la otra. Por ahí hay un fármaco que es antihipertensivo, que es antiisquémico y que es antiarrítmico, ¿sí? Como los beta bloqueantes, por ejemplo. ¿Era eso más o menos la pregunta? Sí, gracias, profesor. Bien. Siempre, como les digo, fisiología. La farmacología no crea ningún mecanismo nuevo. La farmacología, el fármaco va a actuar sobre sistemas propios de la célula. Entonces hay que saber fisiología. Si uno sabe bien fisiología y sabe bien lo que pasa, ¿qué haría para mejorar esa fisiología que se perdió? Dar un fármaco. ¿Y en dónde actuaría ese fármaco? En la parte fisiológica que ya no funciona. ¿Sí? Siempre lo tienen que pensar así porque así no se lo van a olvidar. Si no van a estudiar un montón de remedios de memoria que no tiene sentido. Tampoco soy partidaria que se sepan 15 fármacos de cada grupo, aunque se sepan 1, 2 o 3, que son los que más se usan y que tienen alguna característica en particular, ya está. Después, nada, porque cuando ustedes se reciban van a ver 50 más todavía o algunos ya los van a sacar, ¿sí? Cuando yo estudié farmacología hace 30 y pico de años, yo estudié en La Plata, ir a un examen a decir que en una insuficiencia cardíaca dábamos beta bloqueantes era sinónimo de irnos con un 2, ¿sí? Era una barrabasada decir eso. Y hoy, 30 años después, para la insuficiencia cardíaca, salvo que no esté en agudo, en edema agudo de pulmón, dentro del tratamiento está el beta bloqueante. No solamente se usa, sino que se demostró que disminuía la mortalidad. ¿Sí? Entonces uno es como que se va actualizando y va partiendo de una base teórica, pero bueno, va a haber muchos más fármacos que por ahí todavía están en estudio o están en ensayos clínicos, que los van a ver quizás cuando se reciban y que ahora no los tenemos, ¿sí? Pero más o menos van a compartir el mismo mecanismo. Profe, ¿recomendás alguna bibliografía para esto? El Flores está muy lindo, ¿sí? Hay otro libro, no sé si los conocen, este está lindo, el Velázquez, ¿sí? Sí. El Flores es un poco más de fisiología con farmacología. Esto es puramente farmacología, las drogas. Es más embole al principio para ustedes. Este otro, que se llama farmacología médica, está también bueno, es corto, pero habla más que nada de los fármacos. El Flores, el MISEC habla de los fármacos, pero les da un pantallazo de la fisiología. Yo me quedaría con el MISEC, con el Flores, con esos dos me quedaría.
El Flores hay que saber fisiología para entenderlo un poco más, porque da más detalles de mecanismos moleculares. Por ejemplo, yo si sigo achicando en el beta bloqueante, ¿me siguen? O sea, una droga que bloquea el receptor beta, me tengo que acordar, vuelvo al año pasado, todo lo que hace, o por ejemplo, hablamos de la droga, para hablar de la droga hablemos de fisiología. El mecanismo de compensación del sistema simpático al principio, cuando empieza a fallar el corazón, que libera toda esa descarga de adrenalina y noradrenalina, que se va al receptor beta, que el receptor beta que el corazón empieza a producir aumento de frecuencia cardíaca y a tener taquicardia. Bueno, por ahí el Flores agarra el receptor beta y te empieza a explicar otra vez la proteína G, la adenilciclasa, la proteinquinasa, cómo activa la miosina, ¿me entendés? Es bien molecular, que ustedes alguna vez lo vieron, que por ahí no se lo acuerdan exactamente, pero si lo vuelven a leer seguramente lo recuerdan, ¿sí? Es más molecular, a mí me gusta dar la farmacología más clínica, porque me parece que sirve más. Por ahí Constanza, que es farmacéutica, apunta más a lo molecular, que no sea importante, pero me parece que la farmacología hay que estudiarla con la clínica y la fisiología. Por lo menos... ¿Me repetirías el nombre MISEC, dijiste, o algo así? A ver. Bueno. Ada. Sí, que pasamos al grupo hace un tiempo. Sí. Bueno. Se escribe Ahora- MYCEK. Ahora lo reenvío igual. Bueno, gracias. No sabía. Yo tengo... uno de ustedes me dijo que lo había podido bajar. Yo tengo la farmacología 3 del MISEC en un pendrive, que por ahí puedo intentar pasárselos, pero no sé, creo que hay una versión más nueva todavía. Ese que Sí, usamos está la el- unidad pasada. Sí, ¿O está no? el quinto subido a Bus Médicos. Bueno, ¿a dónde? No se llama Misec, se llama Harvey, creo. Ahora lo busco. Harvey and yo le digo MISEC, pero es Harvey and MISEC. Listo. Y se llama farmacología 5 debe ser, porque va por números. Esa es corta, es un libro corto, no da demasiada profundidad, pero es como para leer la primera leída. Ustedes que en este momento tienen poco tiempo porque van cambiando de actividad muy rápido, es para dar la primera leída donde da la fisiología, donde dice en qué falla la fisiología. Yo algunas cosas saco de ahí porque tienen cuadros que son, el cuadro que les hice hoy del mecanismo de compensación lo saqué de ahí. Son cuadros como muy claros. Y después está bueno profundizar, por ejemplo, en el Flores, en los fármacos. Pero yo eso se los dejo para, si lo pueden hacer sería ideal, sí o sí para el ciclo clínico. El ciclo clínico ya tienen que ir con un libro más elevado de farmacología. ¿Sí? Pero bueno, a veces es complicado darles un tema que tiene 7 capítulos. ¿Cómo lo leen? Y después uno le pregunta clasificación de drogas antihipertensivas y no la saben. O preguntan, dentro de todas las drogas, nombrame 2 antiisquémicas, 2 antiarrítmicas, y no saben. Entonces prefiero en este momento poco y seguro, menos es más a veces, en algunos momentos, ¿sí? Algo seguro, más corto, más que lo decanten, y después ir ampliando, ¿sí? Me parece a mí. Sí, profe, sí está bueno. Bueno, sí. De esta manera más clínica como lo explicás, me parece que se entiende bastante bien. Me parece que se entiende bastante bien y aparte, ustedes pueden relacionar los ABP para que no sean todas cosas distintas. Una teoría colgada de allá, otra de acá, ¿sí?
O sea, ustedes le dan un caso clínico donde alguien tiene disnea y dolor de pecho. ¿Por qué tiene disnea y dolor de pecho? ¿Y por qué le doy este fármaco? ¿Qué hace este fármaco para que no tenga más disnea? ¿O qué hace este otro para que no tenga más dolor de pecho? ¿Sí? Y me parece que es más práctico también, que es lo que vemos. Si no es como que es como estudié yo, que eran materias todas separadas. Y después recién pude unir en la residencia. Pero si ustedes tienen la posibilidad de, aunque sea de a poco y con algo más básico, pero ir uniendo desde ahora, después lo que tienen que hacer es ampliar información y profundizarla un poco más. Pero digamos, la base ya está, ¿sí? Por ejemplo, saber los mecanismos compensatorios, eso es básico, porque cuando claudican los mecanismos compensatorios es cuando vamos a ir a medicar, ¿sí? Y no son pacientes por ahí que están 2 años con mecanismos compensatorios. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo más que les parezca que los puedo ayudar? ¿Que necesiten? Yo pedí a principio de la unidad un WhatsApp para estar con ustedes y que me puedan ir haciendo por ahí algunas preguntas que vayan surgiendo y no tener necesariamente tengan que esperar a la clase, o por ahí ven una BP y algo no entendieron o se fueron un poco del eje y poder orientarlos un poco más, pero bueno, nunca me llegó. Yo de todas maneras, si quieren, les dejo mi número y si tienen alguna duda, no sé qué prefieren, si el mail, prefieren el WhatsApp, ¿qué les sirve mejor? Lo que te moleste menos a vos, profe. No, a mí no me molesta. A lo sumo, si me tienen que esperar, si estoy en otra clase o estoy de guardia, por ahí esperarme a que les conteste. Por ahí a veces puede ser inmediato la respuesta y a veces, no sé, ahora estamos con todo esto del COVID y estoy por ahí 6 horas en un consultorio cerrado con COVID, no puedo atender nada y es algo urgente. Pero si son respuestas que pueden esperar de un día al otro, de la mañana a la tarde, yo no tengo problema, ¿sí? Yo se los dejo, el que lo necesite, lo anoto acá. O me ponen en el grupo, ¿sí? Para que a otro le pueda servir la duda. Este es mi teléfono y mi mail es gonzalesca68@hotmail.com. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ya lo anotamos, profe, después lo pasamos por el grupo. Muchas gracias. Bueno, y chicos, lamentablemente es una situación atípica, así que todo lo que pueda colaborar, encima que tienen que ver, ya de por sí tiene una orientación bastante autodidacta la carrera, así que ahora encima que no podemos estar, todo lo que los pueda ayudar desde la tecnología, que no soy muy buena, pero bueno, me ofrezco a que me pregunten lo que necesitan y si lo sé, encantada de responderles. Gracias. Todo lo más, profe. ¿Eh? Todo lo más. No, todas las clases de fármaco. Sí, lamentablemente, bueno, yo ya propuse dar más clases, pero es un sistema que funciona así. Pero bueno, por ahí esto de la pandemia puede tener algo positivo de poder juntarnos en alguna reunión con algún tema que ustedes necesiten, que no entiendan bien. Sé que la unidad que viene, en algunos años estoy, en algunos años está Constanza, en algunos años estamos las dos, no sé cómo el coordinador la va a ordenar, pero bueno, cualquier cosa que necesiten de todo lo que es hemostasia, van a ver la unidad que viene es todo hemostasia, siempre apunten a los mecanismos de acción y a relacionarlo con la clínica, que se van a olvidar mucho menos que si estudian de memoria, ¿sí? No tiene sentido. El ESI de la unidad anterior estuvo muy bien,
más allá que a último momento alguien agregó alguna consigna más y la cambió un poco a lo que nosotros queríamos preguntar, de todas maneras se acomodaron muy bien a la respuesta. Era mucho más fácil la respuesta que nosotros habíamos puesto y la que tuvieron que contestar era mucho más complicada, porque en realidad nosotros preguntábamos qué antibiótico ustedes elegirían y en la consigna terminó armada como que ya le daban un antibiótico y les preguntaban otra cosa. Pero más allá de que a último momento pusieron más datos, la pudieron resolver muy bien, ¿sí? Esta va a ser algo sencillo, no voy a poner nada extraño, ninguna enfermedad extraña, saben que soy, que me gusta preguntar lo básico, lo que sí tienen que saber, así que irá algo de insuficiencia cardíaca o algo de antihipertensivos o algo de cardiopatía isquémica. Tenemos que verlo que todavía, pero no, nada extraño, ¿sí? Estudien los mecanismos de acción. Y los efectos adversos, que son fáciles, le denle una leidita, ¿sí? Por lo menos a los fármacos que vimos hoy. Buenísimo, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Algo más? Bueno, parece que no, de última te escribimos, ¿No? profe. Bueno, una última cosa que les quiero, para que no lo olviden, en la insuficiencia cardíaca aguda, que es distinta a la crónica o a la estable, a la que ven en un consultorio de control, ¿sí? Sino a la aguda, a la que en forma aguda un paciente empieza con disnea, sobre todo con disnea. A veces cuando llega al extremo, que se llega a lo que es un edema agudo de pulmón, el paciente hasta expectora una saliva como asalmonada, que es de toda la congestión que tiene, ¿sí? En esas situaciones son urgencias. Uno no puede estar dando pastillitas, uno se maneja con medicación endovenosa. Entonces, si es una urgencia, siempre van a ser drogas que se usan para las urgencias. Si es un diurético, es una furosemida, ¿sí? Si es un betabloqueante, que por ahí, si es una insuficiencia cardíaca, que por ahí está con hipertensión, no le voy a dar atenolol vía oral, le voy a dar por ahí la betalol. Si es una angina de pecho con hipertensión, por ahí le tengo que dar nitroglicerina, que se da endovenosa y en goteo. Eso todavía no lo saben, porque no saben bien qué se da en goteo, qué se da endovenoso, qué se da vía oral, o si una misma droga se puede dar en varias formulaciones. Pero sí quiero que les quede claro que en una insuficiencia cardíaca, si tienen que usar un diurético, es la furosemida, ¿sí? Y que la furosemida tiene el efecto diurético, el efecto antihipertensivo y el efecto que es vasodilatador venoso, ¿sí? De la microcirculación del circuito menor. Le digo porque por ahí siempre eso lo suelen tomar, ¿sí? Genial, profe, gracias. Bárbaro, Listo. gracias. Nos vemos, ¿sí? Un besito a todos, cuídense. Y cualquier cosa me escriben o me mandan un Vale, profe, buen fin de... Gracias, profe, igualmente. Chao. Gracias, hasta luego.